La grasa de la freidora se pegaba a mi piel como una segunda capa, espesa y sofocante. La sentía en mi cabello, la olía en mi uniforme, esa combinación acre de aceite usado y desesperación que ningún champú barato podía eliminar. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban sobre mi cabeza, bañándolo todo con un resplandor amarillento enfermizo que hacía que el suelo de linóleo agrietado pareciera aún más patético de lo que ya era. Me dolían los pies. Siempre me dolían a estas alturas de mi turno. Pero esta noche era peor. Quizás era porque llevaba 3 semanas seguidas haciendo turnos dobles. O quizás era porque sabía que mi casero estaba esperando el alquiler que, una vez más, no tenía. Pedido listo, Lena. La voz de Danny atravesó el caos de la cocina y cogí los platos, el pastel de carne especial para la mesa 6, la hamburguesa y las patatas fritas para la pareja junto a la ventana, y atravesé la puerta batiente hacia el comedor. La hora punta de la noche había disminuido hasta convertirse en un goteo. Solo quedaban unos cuantos clientes habituales tomando café frío y sintiendo ese tipo de soledad que solo un restaurante abierto las 24 horas puede acoger. El anciano señor Peterson estaba sentado en su mesa habitual del rincón leyendo el periódico de ayer. Las gemelas Collins compartían un batido. Sus risas eran demasiado fuertes, demasiado forzadas. Y luego estaba la mesa 12. No me había dado cuenta de que habían entrado. 3 hombres con trajes que probablemente costaban más que mi salario anual estaban sentados en la mesa cerca de la salida trasera. Pero no fueron ellos los que aceleraron mi pulso. Fue el cuarto hombre, el que me dan el que estaba sentado de espaldas a la pared, en una posición que le permitía ver todas las entradas, todas las salidas y a todas las personas de la sala. Se aclara la garganta. Iba vestido completamente de negro, no del negro barato y descolorido de mis pantalones de trabajo, sino del tipo de negro que absorbe la luz, que susurra riqueza y peligro al mismo tiempo. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, e incluso desde el otro lado de la sala podía ver la línea marcada de su mandíbula. La forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa con calculada paciencia. El aroma me llegó incluso antes de acercarme a su mesa. Colonia cara, cuero y algo más. Algo que olía a poder. ¿Qué les sirvo, caballeros? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los 3 hombres apenas me miraron, pero él, el del centro, levantó los ojos lentamente. Eran del color de la medianoche, fríos y evaluadores, escaneándome como un depredador evalúa a su presa. No con lujuria, ni con interés, sino con el tipo de atención que te hace sentir invisible y completamente expuesta al mismo tiempo. Café, solo. Su voz era baja, controlada, con un acento que no logré identificar. De Europa del Este, tal vez ruso. ¿Y para usted? Me volví hacia los demás, pero uno de ellos, un hombre rubio con una cicatriz en la mejilla, solo negó con la cabeza. No tenemos hambre, anoté el pedido en mi libreta, sintiendo el peso de esos ojos oscuros aún fijos en mí. Mi mano temblaba ligeramente y me odié por ello. Había atendido a muchos clientes intimidantes antes, moteros borrachos, empresarios manoseadores, policías que pensaban que su placa les daba derecho a comidas gratis. Pero esto era diferente. Este hombre no necesitaba hacer nada para dominar la sala. Simplemente existía en ella, y todo lo demás se doblaba a su alrededor como la gravedad. Me retiré a la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La mesa 12 es rara, le murmuré a Danny mientras servía el café. ¿Rara cómo? No levantó la vista de la parrilla. Simplemente rara. Cuando volví con el café, el hombre rubio estaba hablando por teléfono en ruso rápidamente. Los otros 2 estaban sentados rígidos, alerta, con la mirada constantemente escaneando el restaurante. Pero el hombre de negro, claramente su jefe, tenía la atención fija en la ventana. Dejé la taza y su mano se movió con una velocidad sorprendente, agarrándome la muñeca. No con fuerza, no me dolió, pero con la firmeza suficiente para dejarme paralizada. ¿Tu nombre?, preguntó, presionando mi pulso con el pulgar. Podía sentir lo rápido que latía mi corazón. Lena. La palabra apenas salió de mis labios. Lena.
La repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca, y algo en su expresión cambió, algo que no pude descifrar. ¿Reconocimiento? No, eso era imposible. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. ¿Te conozco?, pregunté, arrepintiéndome inmediatamente de la pregunta. No se preguntaba eso a hombres como él. Se sonreía, se servía, se cobraba la propina y se olvidaban sus caras. Aflojó el agarre, pero no me soltó. No, pero lo harás. Un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Señor, tengo que... Empecé a alejarme, pero entonces lo oí. Un sonido que no encajaba, un tic-tic-tic mecánico que venía de algún lugar cercano, demasiado cercano. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la ventana, al SUV negro, aparcado justo delante del restaurante. Había algo raro en él. Las ventanas estaban demasiado tintadas y había un olor extraño, acre, químico, que se filtraba por la puerta. El tic-tic se hizo más fuerte y de repente dejé de pensar, dejé de calcular. Mi cuerpo se movió por instinto, de forma primitiva y visceral, impulsado por 6 años de vivir en un barrio en el que aprendes a reconocer el peligro por el cambio en el aire. ¡Agáchate!, grité, pero mi voz se ahogó en el caos repentino. En su lugar, agarré el brazo de ese desconocido, ese hombre peligroso que me miraba como si fuera un fantasma, y tiré de él. Debajo de ese traje caro había unos músculos sólidos, pero la sorpresa estaba de mi lado. Él se levantó y yo lo empujé hacia la cocina, mientras con la otra mano empujaba a los 2 hombres más cercanos a nosotros. «Moveos, todos, moveos». El hombre rubio empezó a protestar, buscando algo debajo de su chaqueta. Una pistola, me di cuenta con horror, pero su jefe gritó algo en ruso, con tono severo y autoritario. La puerta batiente se abrió de golpe cuando lo arrastré a través de ella. Sus hombres lo siguieron. Danny miró hacia arriba confundida. El señor Peterson empezó a levantarse. Las gemelas Collins se quedaron paralizadas con su batido entre ellas. Y entonces el mundo explotó. La onda expansiva me golpeó como una pared física, lanzándome hacia adelante, hacia la cocina. Sentí sus brazos rodeándome, girándonos para que su cuerpo absorbiera el impacto cuando chocamos contra el frigorífico industrial. El sonido era ensordecedor, un rugido que parecía desgarrarme los tímpanos y penetrar directamente en mi cráneo. El cristal se rompió, el metal chirrió. Alguien gritaba. Quizás yo, quizás todos. Las luces se apagaron en la oscuridad, aplastadas entre el frío acero y la cálida carne. Podía oír los latidos de su corazón, constantes, demasiado constantes para alguien que acababa de estar a punto de morir. Su aliento era cálido contra mi cuello y sus brazos no se habían aflojado. Más bien al contrario, se habían tensado, sujetándome contra su pecho como si fuera algo precioso, algo que merecía la pena proteger. «No te muevas», susurró, rozando mi oreja con los labios. «Puede que haya un segundo dispositivo, un segundo dispositivo». Las palabras penetraron lentamente en mi estado de shock, como agua fría que se filtra a través de la tela. No había sido un accidente. No había sido una fuga de gas ni un cable defectuoso. Alguien había intentado matarlo y yo acababa de salvarle la vida. Las luces de emergencia se encendieron, bañándolo todo de rojo. A través de la neblina de humo y polvo, pude ver el comedor, o lo que quedaba de él. La parte delantera del restaurante había desaparecido, completamente destruida. Donde antes estaba la mesa 12, ahora solo había metal retorcido y cristales rotos. Donde antes reían los gemelos Collins, ahora solo había escombros. «Dios mío», susurré. «Dios mío, la gente». Informe de Nikolai. Su voz atravesó mi pánico, fría y autoritaria. El hombre rubio apareció entre el humo. Le brotaba sangre de un corte en la frente, pero estaba vivo, alerta. «Perímetro asegurado, jefe. No se detectan dispositivos secundarios. 4 víctimas en el comedor. El anciano y 2 civiles lograron salir. Los primeros auxilios llegarán en 3 minutos. 4 víctimas, 4 personas muertas porque alguien quería eliminar a este hombre, a este desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía. Trae el coche»,
Nos vamos. Finalmente me soltó y yo retrocedí tambaleándome, con las piernas temblando tanto que tuve que agarrarme a la barra para mantenerme en pie. No puedes irte. Me oí decir, la policía. Querrán declaraciones. Hay gente herida, gente muerta. Él terminó por mí. Sus ojos encontraron los míos en la oscuridad teñida de rojo. Sí, por mi culpa. Por eso vas a venir con nosotros. ¿Qué? No, no puedo. Me has puesto a salvo. Se acercó y ahora podía ver su rostro con claridad. Le goteaba sangre de un corte sobre la ceja y tenía polvo de yeso en el pelo oscuro. Pero su expresión era tranquila, inquietantemente tranquila. Lo que significa que quien quiera que haya colocado la bomba debió hacerlo. Lo que significa que eres un lastre, un testigo, un objetivo. Las palabras me impactaron más que la onda expansiva. Pero yo no vi nada. No sé nada. Solo soy una camarera. No soy nadie. No eras nadie. Levantó la mano y yo me estremecí, pero solo me quitó el polvo de la mejilla con una delicadeza sorprendente. Ahora eres la mujer que salvó la vida de Víctor Volkov. Y en mi mundo, Lena, eso te convierte en todo. Víctor Bulov, el nombre resonó en mi cabeza, trayéndome fragmentos de noticias que había visto a medias, conversaciones susurradas que había oído por casualidad. El empresario ruso vinculado al crimen organizado. El hombre al que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. El fantasma que controlaba la mitad del mundo subterráneo de la ciudad desde las sombras. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Jefe, tenemos que irnos ya. Nikolai apareció en la puerta destruida, la urgencia finalmente rompiendo su compostura profesional. La mano de Víctor se movió hacia mi espalda y sentí la presión, no fuerte, pero sí absoluta. No era una petición. Camina conmigo, dijo en voz baja. O te llevaré en brazos. Tú decides. A través del humo pude ver a Danny tirado cerca de la parrilla, inconsciente, pero respirando. Pude ver el comedor destruido, las llamas empezando a lamer lo que quedaba de la pared frontal. Podía ver toda mi vida, mi patética, agotadora y apenas superviviente vida, convirtiéndose en humo. Y podía ver la forma en que Víctor Volkov me miraba con esos ojos color medianoche que prometían tanto la salvación como la condenación. No sabía qué me aterrorizaba más. Necesito mi bolso. Susurré, odiando lo débil que sonaba mi voz. Está en mi taquilla. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. 30 segundos. Corrí. El todoterreno estaba blindado. Lo supe por la forma en que se cerró la puerta, gruesa, pesada, con un sonido como el de la cerradura de la cámara acorazada de un banco. El interior olía a cuero y aceite de armas, y las ventanas estaban tan oscurecidas que las luces rojas y azules que parpadeaban en el exterior no eran más que destellos lejanos y apagados. Víctor se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Nikolai conducía, con la mirada fija en el espejo retrovisor, mientras los otros dos hombres, cuyos nombres aún desconocía, ocupaban el asiento del copiloto y la fila detrás de nosotros, con las manos sobre armas visibles. Mi bolso descansaba en mi regazo como un salvavidas hacia la normalidad. Dentro tenía mi teléfono, mi identificación, $17 en propinas y una fotografía de mi madre antes de que el cáncer se la llevara. No era mucho para 26 años de existencia. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó extraña en el silencio esperado. A un lugar seguro. Los dedos de Víctor tamborileaban contra su muslo. El mismo ritmo calculado que había notado en la cafetería. A un lugar donde no te buscarán. Me volví hacia él y enseguida me arrepentí. De cerca, en un espacio tan reducido, resultaba abrumador. Su presencia parecía consumir todo el oxígeno, dejándome mareada. ¿Quiénes son ellos? La gente que me quiere muerta. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, que por desgracia es una lista bastante extensa. Entonces, ¿por qué no se lo cuentas a la policía? Déjales. Su risa fue aguda, sin humor. La policía. Inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Eres realmente inocente, ¿verdad?
sin juegos, sin segundas intenciones. Solo una chica que sacó a un desconocido del peligro sin pensar en las consecuencias. No soy una chica. Tengo 26 años, soy una mujer. Entonces movió la mano y antes de que pudiera apartarme, sus dedos cogieron un mechón de mi pelo y lo frotaron entre el pulgar y el índice, comprobando su textura. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad, Lena? No comida de restaurante, comida de verdad. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué tiene eso que ver? Respóndeme. Había acero bajo la suavidad de su voz. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran sin preguntas. No lo sé. Hace unas semanas quizá. La vergüenza me quemaba el pecho. He estado haciendo turnos extra. Las propinas son buenas los fines de semana. Y mi casero ya no es asunto tuyo. Me soltó el pelo, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Nada de tu antigua vida te incumbe ya. ¿Entiendes lo que te digo? No. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No, no entiendo nada de esto. Hace 20 minutos estaba sirviendo café. Ahora estoy en un coche blindado con un hombre al que hay gente que intenta volar por los aires. ¿Y me dices que mi vida ha terminado? No ha terminado. Su mano se movió hacia mi barbilla obligándome a mirarlo a los ojos. Ha cambiado. Hay una diferencia. El todoterreno dio un giro brusco y me agarré a la manilla de la puerta para mantener el equilibrio. A través de las ventanas tintadas, pude ver que nos alejábamos de la ciudad hacia el distrito industrial, donde los almacenes abandonados se alzaban como lápidas contra el cielo nocturno. «Jefe, nos siguen», dijo Nikolai en voz baja. Un sedán negro, 2 coches más atrás, el mismo que estaba aparcado fuera del restaurante antes de la explosión. La temperatura en el coche pareció bajar 10 desde Celsius. La expresión de Víctor no cambió, pero sentí un cambio en él, una tensión enroscada como una serpiente preparándose para atacar. Deshazte de ellos. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que mi cerebro apenas pudo procesarlo. Nikolai aceleró y el motor del todoterreno rugió con una potencia que me empujó contra el asiento. Nos desviamos entre los carriles, cortando el paso a un taxi que tocaba el claxon en señal de protesta. Detrás de nosotros, el sedán negro seguía nuestros movimientos, ganando terreno. ¡Agárrate! El brazo de Víctor me rodeó los hombros, atrayéndome hacia su pecho justo cuando Nikolai giró bruscamente el volante hacia la derecha. El todoterreno se inclinó de verdad, tomando una curva a una velocidad que debería habernos volcado. Oí el chirrido de los neumáticos, olí el olor a goma quemada y sentí cómo se me subía el estómago a la garganta. La otra mano de Víctor se apoyó contra la puerta, creando una jaula a mi alrededor con su cuerpo. «Mikhail, desanímalos», dijo Víctor con calma, como si no estuviéramos desafiando las leyes de la física. El hombre del asiento trasero bajó la ventanilla. El sonido de los disparos rasgó el aire. Sonidos agudos y precisos que me hicieron gritar contra el pecho de Víctor. Sentí su mano moverse hacia la parte posterior de mi cabeza, sujetándome allí, con los dedos enredados en mi cabello. «No mires», murmuró contra mi sien. «Solo respira». Pero yo podía oírlo. El impacto de las balas contra el metal, el estallido del cristal, y luego un estruendo enorme cuando el sedán chocó contra algo. Un coche aparcado, un poste de luz. No sabía decirlo. «Están abatidos», informó el hombre, metiéndose de nuevo dentro y cerrando la ventanilla como si acabara de revisar su correo electrónico. Víctor aflojó ligeramente el agarre, pero no me soltó. «¿Heridos o muertos?» «Muertos». El conductor recibió 3 disparos. Los vehículos quedaron destrozados. Pensé que iba a vomitar. Nunca había visto tanta violencia. Violencia real, no la de las películas, ni la de las noticias, sino la que te hace oler la cordita y sentir la realidad de las vidas perdidas presionando contra tu conciencia. «Quedan 3 manzanas para llegar al refugio», dijo Nikolai. Refugio. Esas palabras deberían haberme reconfortado, pero lo único en lo que podía pensar era en la sangre que sin duda se estaba extendiendo por algún cruce lejano. Las familias Carraspea que recibirían la terrible noticia antes del amanecer.
La naturalidad con la que estos hombres repartían la muerte como si fuera una tarea más de su lista. «Quiero irme a casa», susurré contra la camisa de Víctor, que olía a humo y a suavizante caro. «Ya no tienes casa». Su voz era suave pero firme. «Tu apartamento está comprometido. En menos de una hora habrá gente allí, si es que no hay ya. Tu lugar de trabajo está destruido. Tus compañeros de trabajo». Hizo una pausa y sentí que suspiraba. «Siento lo de tus compañeros de trabajo, Danny». El dulce y sencillo Danny, que tenía una hija en la universidad y un problema con el juego que creía que nadie conocía. El señor Peterson, que dejaba una propina de $5 todas las noches, aunque solo pidiera café. Los gemelos Collins, recién salidos del instituto, que se reían y coqueteaban y tenían toda la vida por delante. Desaparecidos, porque había metido a un desconocido en una cocina. «Es culpa mía», dije, y la realidad me aplastó como bloques de hormigón. «Si no te hubiera tirado, si te hubiera dejado, si me hubieras dejado morir, seguirías muerto». Víctor me agarró con fuerza del pelo e inclinó mi cabeza hacia atrás para que tuviera que mirarlo. «Se aclara la garganta. Vieron que te diste cuenta de que algo iba mal. Vieron que te moviste. Me salvaras o no, te convertiste en un problema en el momento en que reaccionaste. Al menos así, tienes protección». «¿Protección?». Me reí y sonó histérico incluso para mis propios oídos. «Acabas de matar a 3 personas. 3 personas que iban a matarnos a los dos». Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi cara. «Bienvenida a mi mundo, Lena. Es brutal, sangriento e injusto, pero ahora estás en él, te guste o no. Así que tienes 2 opciones. Puedes luchar contra mí en cada paso del camino y hacernos la vida más difícil a los dos, o puedes aceptar la realidad y dejar que te mantenga con vida». El todoterreno redujo la velocidad y giró hacia lo que parecía un distrito de almacenes abandonados. Pero cuando pasamos por una puerta metálica que se cerró automáticamente detrás de nosotros, vi que el edificio que teníamos delante no estaba nada abandonado. Había cámaras de seguridad en cada esquina y hombres vestidos de oscuro en posiciones estratégicas, con armas claramente visibles. Entramos en un garaje subterráneo y la puerta se cerró detrás de nosotros con precisión mecánica. «Fuera». Víctor me soltó y salió del vehículo con fluida elegancia. Como yo no le seguí inmediatamente, se asomó hacia atrás y me tendió la mano. «Ven, Lena, déjame mostrarte tu nueva jaula». Me quedé mirando su mano, fuerte, con cicatrices en los nudillos y un anillo en el dedo índice derecho, con algún tipo de escudo que no reconocí. Esto era una locura. Todo ello. Debería negarme, debería exigir que me dejaran marchar. Debería gritar y luchar y... ¿Y qué? Acababan de matar a 3 personas sin dudarlo. Si yo era un lastre, ¿cuánto tiempo sobreviviría si rechazaba su protección? Cogí su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y posesivos, y me sacó del todoterreno con cuidado. Me temblaban las piernas cuando mis pies tocaron el suelo de hormigón, y por un momento pensé que me derrumbaría. Pero su brazo se movió alrededor de mi cintura, estabilizándome, manteniéndome erguida. «Te tengo», dijo suavemente. «No dejaré que caigas». Entramos por una puerta de acero que requería tanto una tarjeta de acceso como el reconocimiento de huellas dactilares. El pasillo que había más allá estaba limpio. Era moderno y estaba iluminado con suaves luces LED que resultaban casi reconfortantes después del caos. Nikolai caminaba delante de nosotros, hablando en voz baja por un teléfono, mientras el hombre y el otro guardia nos seguían detrás. «Esta es mi ubicación secundaria», explicó Víctor mientras caminábamos. «Oficialmente, es un almacén para textiles importados. Extraoficialmente». Me guió a través de otra puerta y me quedé sin aliento. El espacio se abría a un lujoso loft que parecía sacado de una revista de arquitectura. Paredes de ladrillo visto, ventanas de suelo a techo cubiertas con cortinas opacas, muebles modernos en tonos grises y negros, y una cocina más grande que todo mi apartamento. Extraoficialmente, es donde vengo cuando necesito desaparecer.
Me aparté de él y me abracé a mí misma mientras me dirigía hacia el centro de la habitación. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado alejado de la realidad de lo que acababa de pasar. Hay un dormitorio por ahí, dijo señalando un pasillo, un cuarto de baño y un armario con ropa que te debería quedar bien. Encontrarás todo lo que necesitas. ¿Cómo sabes qué talla uso? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Soy muy bueno con las medidas. Esas palabras deberían haberme parecido amenazadoras, pero en cambio me provocaron una inesperada sensación de calidez en el pecho. Lo achacaba al shock. ¿Por qué haces esto? Me giré para mirarlo de frente. No me conoces, no soy nadie. ¿Por qué no me alojas en un hotel y te olvidas de mí? Se acercó más. Cada paso era deliberado, depredador, porque en el momento en que me tocaste, te convertiste en alguien a quien proteger. Se detuvo a pocos centímetros, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Porque viste en mí algo que merecía la pena salvar, aunque cualquier persona racional me habría dejado arder. Y porque levantó la mano y sentí sus dedos trazar la línea de mi mandíbula con una delicadeza devastadora. Porque me recuerdas a alguien a quien perdí, alguien que merecía algo mejor que la muerte que recibió. Se me cortó la respiración. Yo no soy ella. No. Su pulgar rozó mi labio inferior y sentí el contacto hasta en los dedos de los pies. No lo eres, pero estás aquí y estás viva, y voy a asegurarme de que sigas estándolo. Dio un paso atrás bruscamente, rompiendo el hechizo. Límpiate, come algo, descansa. Mañana hablaremos de lo que va a pasar. Y si quiero irme, su expresión se endureció. Entonces morirás. Probablemente en menos de 12 horas. ¿Es eso lo que quieres? No. Admitirlo me hizo sentir derrotada. Bien. Entonces nos entendemos. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. No intentes contactar con nadie de tu antigua vida. No te acerques a las ventanas. No le abras la puerta a nadie excepto a mí o a Nikolai. ¿Queda claro, Crystal? Me estudió durante un largo momento. Algo indescifrable parpadeaba en esos ojos oscuros. Luego asintió y se marchó, cerrando la puerta con un suave clic que sonó increíblemente fuerte en el repentino silencio. Me quedé allí sola, en la casa segura de un extraño, cubierta de polvo y sangre que no era mía. Y finalmente me permití llorar. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía la explosión repetirse con todo detalle. El destello de luz, la ola de calor, la forma en que los cuerpos habían salido disparados como muñecos de trapo. Cuando la luz del amanecer se filtró por los bordes de las cortinas opacas, me había duchado 3 veces para intentar quitarme el olor a humo, no había comido nada a pesar de que la nevera estaba llena, y había dejado una marca en el suelo de madera con mis idas y venidas. La ropa que Victor había mencionado me quedaba perfecta. Vaqueros de diseño que se ajustaban a mis caderas, un suave jersey de cachemira en color burdeos oscuro, ropa interior aún en su embalaje de marcas que solo había visto en anuncios de revistas. Todo era de mi talla, hasta los zapatos. Era inquietante lo preparado que estaba, como si supiera que yo iba a venir antes que yo misma. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Lena, la voz de Víctor, apagada pero reconocible. ¿Puedo entrar? Podría haber dicho que no. Debería haber dicho que no, pero la alternativa era seguir paseándome sola con mis pensamientos. Y eso era una tortura en sí misma. Es tu apartamento. La puerta se abrió y él entró con una bandeja. Café. Podía olerlo intenso y oscuro y algo que hizo que mi traicionero estómago rugiera a pesar de mi ansiedad. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que contaban historias que probablemente no quería saber. No comiste anoche. Dejó la bandeja sobre la mesa de café y me indicó con un gesto que me sentara en el sofá de cuero. Esta mañana lo harás. No tengo hambre, Lena. Se sentó a mi lado, cerca pero sin tocarme, y la forma en que dijo mi nombre sonó como una caricia y una orden al mismo tiempo. No me gusta repetir las cosas. Come.
Quizás fuera el cansancio, o quizás fuera el hecho de que una parte de mí reconocía la inutilidad de discutir con un hombre que, literalmente, me había secuestrado para protegerme. Pero cogí el plato. Huevos perfectamente preparados, tostadas con mantequilla de verdad, fruta fresca que parecía traída de algún lugar exótico. El primer bocado sabía a gloria. El segundo me hizo darme cuenta de que, en realidad, estaba muerta de hambre. Víctor me observaba comer con la misma intensa concentración que parecía aplicar a todo, sin juzgar, sin impaciencia, solo observando, como si estuviera catalogando cada movimiento, cada expresión. ¿Mejor?, preguntó cuando había acabado la mitad del plato. Sí, dejé el tenedor, sintiéndome de repente cohibida. Gracias. No tienes que darme las gracias por atenderte. Sirvió café en 2 tazas y me entregó una. Lo que tienes que hacer es escuchar con mucha atención lo que voy a decirte. Mis dedos se cerraron alrededor de la cerámica caliente, buscando consuelo en el ritual familiar. Te escucho. La bomba iba dirigida a mí. Concretamente, debía parecer una fuga de gas. Un accidente. Limpio. Sin testigos, sin complicaciones. Dio un sorbo a su café, sin apartar los ojos de los míos. Los responsables se llaman Kozlov Bratva. Llevan 6 meses intentando entrar en mi territorio y yo me he resistido a su expansión. Bratva. La palabra sonaba extraña en mi boca. Crimen organizado ruso. Una especie de hermandad, aunque esa palabra implica más lealtad de la que realmente existe. Apretó la mandíbula. Su líder, Alexisov, me odia especialmente. Personal, no solo por negocios. ¿Por qué? Algo oscuro se reflejó en su rostro. Porque hace 5 años maté a su hermano. La naturalidad con la que admitió el asesinato debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré preguntándole por qué. Porque su hermano le metió una bala en la cabeza a la mujer que amaba mientras estaba embarazada de mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de antiguo dolor y rabia apenas contenida. Dejé la taza de café antes de que se me cayera. Lo siento, susurré. ¿Qué otra cosa podía decir? No lo sientas. El arrepentimiento no los traerá de vuelta. Se levantó, se acercó a la ventana y corrió la cortina lo justo para mirar fuera. Pero explica por qué Alex no parará hasta que uno de nosotros muera. Y explica por qué estás en peligro. Porque te salvé. Porque tú me salvaste y porque los hombres de Alexe te vieron hacerlo. Te hicieron fotos. Nikolai interceptó su transmisión antes de que abandonáramos la zona. Ahora estás identificada como alguien importante para mí, lo que te convierte en un objetivo. Dejó que la persiana volviera a su sitio y se volvió hacia mí. ¿Intentarán utilizarte como moneda de cambio o intentarán matarte para hacerme daño? En cualquier caso, estás atrapada en una guerra que no has pedido. Me levanté, con la ira finalmente superando al miedo y al agotamiento. Entonces déjame ir. Diles que no significo nada para ti. Diles que es demasiado tarde para eso. Recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas. Sus manos agarraron mis hombros. En el momento en que te traje aquí, te reclamé como mía. A sus ojos, a los ojos de mi organización, a los ojos de todos los que operan en este mundo, ahora eres mía. ¿Lo entiendes? Mía para protegerte. Mía para mantenerte a salvo. Mía para... Se detuvo y aflojó ligeramente el agarre. Mía. La posesividad en su voz debería haberme enfurecido. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. No le pertenezco a nadie, dije. Pero las palabras carecían de convicción. No. Su mano se movió para acariciar mi cara, con el pulgar recorriendo mi pómulo. Entonces, ¿por qué no has intentado huir? ¿Por qué no has luchado más para marcharte? ¿Por qué te inclinas hacia mi tacto, incluso cuando te dices a ti misma que no deberías? Porque tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Me inclinaba hacia su palma, buscando el calor y la extraña seguridad que encontraba allí. Síndrome de Estocolmo. Logré decir débilmente. Su risa fue baja, oscura después de una noche. No, Mía, esto es algo completamente diferente. ¿Cómo me has llamado, cariño? Es lo que he llamado. Se detuvo.
su expresión temblando. No importa, pero sí importaba. Importaba porque yo no era solo una mujer cualquiera a la que él protegía por obligación. Yo era un sustituto, el fantasma de alguien a quien él había perdido. Darme cuenta de eso debería haberme dolido. Pero en cambio tenía un extraño sentido. Me parezco a ella, ¿verdad? A la mujer que amabas. Su silencio fue respuesta suficiente. Por eso estás haciendo esto. No porque me lo debas. No porque sea una especie de código. Porque cuando me miras, la ves a ella. No. La palabra salió dura, afilada. Levantó la otra mano, enmarcando mi rostro, obligándome a ver la intensidad de su mirada. Cuando te miro, te veo a ti. Sí, hay un parecido, el pelo oscuro, los ojos verdes, la complexión delicada. Pero Arena era dura, mientras que tú eres suave, calculadora donde tú eres instintiva. Ella eligió esta vida, a ti te la impusieron. Sus pulgares secaron unas lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Me recuerdas lo que ella podría haber sido si hubiera nacido en un mundo diferente. Y eso me importa de formas que aún no comprendo del todo. Esto es una locura. Pero no me aparté. Sí, se inclinó más hacia mí y pude sentir su aliento en mis labios. Bienvenida a la locura. El momento se prolongó entre nosotros, tenso como un cable. Y supe con absoluta certeza que si no me movía, él me besaría. Y si me besaba, algo fundamental cambiaría. Y nunca más podría volver a fingir que solo era una rehén, solo una mujer en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un golpe seco en la puerta rompió la tensión. Jefe, la voz de Nikolai. Urgente. Tenemos un problema. Víctor cerró los ojos brevemente. Y cuando los abrió, el hombre vulnerable que había vislumbrado había desaparecido, sustituido por el criminal frío y controlado que había conocido al principio. Me soltó y dio un paso atrás con evidente renuencia. Entra. Nikolai entró y me di cuenta por primera vez de lo joven que era, tal vez 30 años, con ojos azul pálido que habían visto demasiado. Me miró brevemente antes de centrarse en Víctor. Alexia ha enviado un mensaje. Tiene las imágenes de vigilancia del restaurante. Amenaza con entregarlas a la policía a menos que te reúnas con él. ¿Qué hay en las imágenes?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. La expresión de Nikolai era sombría. Todo, incluido cómo pusiste a salvo al jefe segundos antes de la explosión. Si la policía lo ve, querrán interrogarte. Si te quieren interrogar, los hombres de Alex pueden atraparte durante el traslado. Es una trampa. Entonces no dejaremos que la policía la tenga. La voz de Víctor era gélida. ¿Dónde quiere reunirse? En el antiguo almacén Petrov. Dentro de 2 horas. ¿Tú solo? Por supuesto que no. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Eso es un suicidio. Te matará en cuanto llegues. Víctor se volvió hacia mí y algo parecido a la calidez brilló en sus ojos. ¿Preocupación por mí, Lena? Me preocupa lo que me pase si tú mueres. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Nikolai, prepara al equipo. Táctica completa. Quiero francotiradores en todos los edificios en un radio de 1000 metros. Coches en todas las salidas y suficiente potencia de fuego como para iniciar una pequeña guerra. Se dirigió hacia su dormitorio y luego se detuvo. Y llama a Dimitri por teléfono. Dile que voy a cobrarle su deuda. Dimitri. Nikolai arqueó las cejas. Jefe, lleva 3 años retirado. También me debe la vida. Es hora de cobrar. Cuando Nikolai se marchó, seguía a Víctor a su dormitorio, un espacio dominado por una enorme cama y más armas de las que había visto nunca fuera de una película. Se le estaba colocando una funda en el hombro y comprobaba el cargador de una pistola con eficiencia experta. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, preparándome para la guerra. Deslizó un cuchillo en su bota y otro en una funda a su espalda. Alexi quiere una reunión. La tendrá, pero en mis términos. Esto es por mi culpa. Porque te salvé. Era inevitable. Se acercó a mí, todavía armado, todavía peligroso, pero logrando de alguna manera ser gentil mientras me apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja.
Alexei y yo siempre íbamos a tener este enfrentamiento. Tú solo has acelerado el proceso. Déjame ir contigo, ni hablar. Si yo soy el cebo, ¿no debería estar allí? No. Su decisión era definitiva. Absoluta. Te quedarás aquí con los guardias. Si no vuelvo en 4 horas, Nikolai te llevará a un lugar secundario. Hay una bolsa en el armario con dinero, pasaportes e instrucciones. Desaparecerás. Víctor, prométemelo. Sus manos me agarraron por los brazos. Y, por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Prométeme que, si esto sale mal, huirás, cogerás el dinero y desaparecerás. Y vivirás la vida que se suponía que debías tener antes de que yo la destruyera. Lo prometo, susurré, mintiendo descaradamente. Él debió de saber que era mentira porque me besó. No fue un beso suave, fue un beso exigente, posesivo, desesperado, un beso que sabía a despedida y a eternidad entrelazadas. Sus dedos se clavaron en mis caderas, atrayéndome hacia él, y sentí todas las armas que llevaba presionándonos como un recordatorio de la violencia que le esperaba cuando se apartara. Ambos respirábamos con dificultad. Cuando esto termine, dijo con voz ronca, tendremos una larga conversación sobre lo que va a pasar a continuación. Cuando esto termine, le corregí, me lo contarás todo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué alguien a quien conocí hace 12 horas ya me parece la persona más importante de mi mundo? Una sonrisa real, pequeña pero genuina, se dibujó en su rostro. Trato hecho. Se marchó y yo me quedé en su dormitorio, rodeada de armas y sábanas caras, sabiendo con absoluta certeza que no me iba a quedar allí como una damisela esperando a ser rescatada. Iba a salvarlo de nuevo, aunque eso nos matara a los dos. El guardia que estaba fuera de mi puerta se llamaba Sergei. Lo supe al escuchar a través de la cerradura mientras hablaba por teléfono, quejándose de tener que hacer de niñera cuando debería estar con el jefe en el almacén. Era joven, estaba aburrido y, lo más importante, solo. Después de que Nikolai hubiera llamado a los otros guardias para la operación de Víctor, tenía exactamente 90 minutos antes de que Víctor llegara al punto de encuentro. El plan que se estaba formando en mi mente era una locura, incluso suicida. Pero la alternativa era quedarme aquí sentada, impotente, mientras el hombre que de alguna manera se había convertido en todo mi mundo caía en una emboscada. Sí, tenía un equipo. Sí, tenía armas, entrenamiento y años de experiencia. Pero Alex tenía la sorpresa, la desesperación y nada que perder. Y yo tenía algo que ninguno de los dos esperaba. Las imágenes de vigilancia que mostraban exactamente lo que había sucedido. Revolví el armario de Víctor hasta que, carraspeo, encontré lo que necesitaba. Una chaqueta oscura, unas botas demasiado grandes, pero que me valían, y una gorra de béisbol para ocultar mi pelo. En el cajón de su mesilla de noche, debajo de los pasaportes y el dinero en efectivo, encontré una pequeña pistola. Nunca había tenido un arma en las manos. Me temblaban las manos mientras la revisaba como había visto en las películas y descubría que estaba cargada, con el seguro puesto. Por favor, no me obligues a usarla, recé a cualquier dios que velara por las mujeres insensatas. La huida en sí fue casi vergonzosamente fácil. Llamé al servicio de habitaciones. Sí, la Casa Franca tenía servicio de habitaciones porque, al parecer, el crimen daba muy buenos beneficios. Y cuando Sergei abrió la puerta para recibir la bandeja, le golpeé con un pesado jarrón de cristal del tocador de Víctor. Cayó al suelo con fuerza y la culpa me retorció el estómago mientras pasaba por encima de su cuerpo inconsciente. Cogí su teléfono y sus llaves, dejándole una disculpa susurrada que no pudo oír. El garaje subterráneo tenía 6 vehículos, pero cogí las llaves del menos llamativo, un sedán oscuro que podía mezclarse con el tráfico. Me temblaban las manos al arrancar el motor, pero los años de repartir comida en mi destartalado Honda volvieron a mí. Conducir era conducir, aunque el coche costara más que mis ganancias de toda la vida. Para pasar la puerta necesitaba el teléfono de Sergei y un código de seguridad que le había visto introducir antes. Me sorprendió haber recordado los números bajo presión. Quizás era más adaptable de lo que pensaba.
O quizás la desesperación te hacía capaz de cualquier cosa. El distrito de los almacenes estaba en la zona este, cerca de los muelles, donde los contenedores de transporte se apilaban como bloques de construcción oxidados. Aparqué a 3 manzanas de distancia y me acerqué a pie. Las 2 botas grandes me hacían ampollas en los talones y la pistola pesaba en el bolsillo de mi chaqueta. El sol de la tarde caía con fuerza, convirtiendo el paisaje industrial abandonado en algo postapocalíptico. No había gente, ni tráfico, solo almacenes y el sonido lejano del agua golpeando el hormigón. Vi a los hombres de Víctor antes de que ellos me vieran a mí, siluetas en los tejados, destellos de miras telescópicas reflejando la luz del sol. Eran buenos, pero ahora yo sabía qué buscar. Es curioso cómo 12 horas en el mundo de Víctor me habían enseñado a ver la violencia acechando en las sombras. El almacén Petrov se alzaba ante mí, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. 2 SUV negros estaban aparcados fuera, el equipo de Víctor, pero al otro lado, parcialmente ocultos detrás de un contenedor de carga, vi 3 vehículos más. El refuerzo de Alex. Esto no estaba bien. Víctor había caído exactamente en la trampa que yo temía. Di una vuelta utilizando el equipo abandonado como cobertura hasta que encontré una entrada lateral medio oculta por la maleza. La puerta estaba abierta, por descuido o quizá a propósito, para que los hombres de Alex pudieran flanquear la posición de Víctor. Dentro, el almacén estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del sol que se colaba por las ventanas rotas y los agujeros del techo. Se oían voces que provenían de algún lugar más adelante, en ruso, agudas por la tensión. Avancé sigilosamente, con todos mis nervios gritándome que era una locura, que debía huir, llamar a la policía, hacer cualquier cosa menos adentrarme en una confrontación entre delincuentes armados. Pero Víctor estaba allí y de alguna manera, por imposible que pareciera, eso importaba, carraspea, más que mi instinto de supervivencia. Llegué a una pasarela que daba a la planta principal y me quedé paralizado. Abajo, Víctor estaba de pie bajo un haz de luz polvorienta, con Nikolai a su lado. Ambos hombres estaban relajados, lo que de alguna manera parecía más peligroso que si hubieran sacado sus armas. Frente a ellos, separados por unos 9 metros, estaba un hombre que instintivamente supe que era Alexekov. Era mayor que Víctor, tal vez de 50 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro y el tipo de rostro que alguna vez había sido atractivo antes de que la crueldad le marcara líneas permanentes. 4 hombres lo flanqueaban, todos armados, todos observando a Víctor con la atención concentrada de los depredadores. «Has venido solo», dijo Alex con voz clara y un marcado acento ruso. «Me sorprende. Esperaba tu característica paranoia. He venido con suficiente potencia de fuego como para arrasar este edificio». El tono de Víctor era informal, casi aburrido. «Tus hombres en el tejado están muertos. Los 3 vehículos que dejaste como refuerzo, inutilizados. Estás rodeado, Alexei. Esta reunión solo puede tener un resultado». «¿De verdad?». Alexa sonrió y algo en esa sonrisa hizo que se me helara la sangre. «Tienes razón sobre mis refuerzos, pero te equivocas sobre tu ventaja». Sacó un teléfono y pulsó un botón. La explosión vino del exterior, lejana, pero inconfundible. La expresión de Víctor no cambió, pero vi que su mano se movía lentamente hacia su arma. «Era uno de tus preciados todoterrenos, Alex», dijo. «El que conducía tu conductor favorito. ¿Cómo se llamaba?» «Dmitri, el soldado retirado al que llamaste para pedirle un favor. Hijo de Nikolai». Víctor se adelantó, pero Víctor extendió la mano y lo detuvo. «Dmitri salió antes de la explosión», dijo Víctor con calma. «Demasiada calma. Conozco tus métodos, viejo. Los he previsto». «¿Has previsto esto?». Alex hizo un gesto y de entre las sombras salieron 2 hombres más, arrastrando a una mujer entre ellos. Se me paró el corazón. Era joven, quizá de 19 años, con el pelo oscuro y los ojos aterrorizados. Le goteaba sangre de un corte en la sien y tenía las manos atadas con bridas delante. «Te presento a Katarina», dijo Alexei. «La hija de mi hija, mi única nieta.
No sabe nada del negocio familiar. Cree que su abuelo importa antigüedades. Apareció su pistola, apuntando a la cabeza de la chica. Igual que tú, Lena, no sabe que planeas usarla como cebo para sacarme de mi escondite. Oh, sí, Víctor, sé lo de tu pequeña camarera. Sé que la tienes encerrada en tu casa segura, y sé que a pesar de tu fría reputación, tienes debilidad por las mujeres inocentes que te recuerdan a Arena. El nombre flotaba en el aire como una maldición. Deja ir a la chica, dijo Víctor, y por primera vez escuché algo más que control en su voz. Ella no tiene nada que ver con esto. Arena tampoco lo tenía. El rostro de Alexis se retorció de dolor y rabia. Estaba embarazada. Llevaba a tu hijo bastardo. Y mi hermano, mi estúpido e impulsivo hermano, la mató porque tú le robaste, le humillaste, le trataste como si no fuera nada. La pistola presionó con más fuerza la cabeza de Catarina, y ella gimió. Ojo por ojo, Víctor. Tú me quitaste a mi hermano. Yo te quito a tu mujer. Es un intercambio justo. No soy su mujer, me oí decir. Las palabras resonaron en el almacén y ni todas las cabezas se volvieron hacia la pasarela donde yo estaba, con la pistola en mis manos temblorosas y las botas plantadas a pesar de que me temblaban las piernas. El rostro de Víctor pasó por varias emociones en rápida sucesión. Conmoción, rabia, miedo y algo que parecía casi orgullo. Lena, no. Sí. Bajé las escaleras metálicas, cada paso resonando con fuerza en el repentino silencio. No soy su mujer, solo soy una camarera que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le salvé la vida, sí, pero eso no me hace importante para él. No me convierte en una baza. Llegué a la planta baja y me coloqué en un lugar desde donde podía ver tanto a Víctor como a Alexi. Así que, si quieres matar a alguien, mátame a mí. Deja ir a la chica. Lena. La voz de Víctor estaba tensa, apenas controlada. Cállate. Mantuve la mirada fija en Alexi, incluso cuando sentí la mirada de Víctor clavándose en mí. Déjala ir y te daré lo que realmente quieres. Las imágenes de vigilancia del restaurante. La policía ya tiene copias. Las envié antes de venir aquí. Saben que Víctor sobrevivió. Saben que alguien intentó asesinarlo. Y tienen imágenes muy claras de mí llevándolo a un lugar seguro. Era un farol completo. No tenía acceso a las imágenes, ni forma de contactar con la policía, ni ninguna ventaja, excepto la pistola que tenía en la mano y la desesperada esperanza de que Alexi quisiera dañar el imperio de Víctor más que verlo muerto. Alexi me estudió con mirada calculadora. Estás mintiendo, quizás. O quizás soy más inteligente de lo que crees. Quizás pasé la noche anterior en el refugio de Víctor revisando sus ordenadores, sus archivos, sus secretos. Levanté la pistola sin apuntar a nadie, solo para que se viera. Quizás tengo suficiente información para acabar con ambas organizaciones. Así que esta es mi oferta. Dejas ir a la chica, sales vivo de esta reunión y yo no le entrego todo al FBI. El silencio se hizo tan denso que podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Entonces, Alexis se echó a reír. Tienes agallas, chica, te lo reconozco. Bajó el arma de la cabeza de Catarina y asintió a sus hombres. La soltaron y ella se tambaleó hacia adelante, sollozando. Nikolai se movió al instante, cogió a la chica y la llevó detrás de Víctor. Carraspea. Pero aquí está el problema de tu farol. Alexi continuó, levantando su arma hacia mí. No creo que hayas tenido tiempo de acceder a nada útil. No creo que la policía tenga imágenes. Y no creo que Víctor te mantuviera con vida si tuvieras sus secretos. Su dedo se movió hacia el gatillo. Lo que sí creo es que eres una chica estúpida que juega a un juego que no entiende. El disparo resonó en el almacén, pero no fue Alexi quien disparó. Víctor se movió más rápido de lo que jamás había visto a un humano moverse, con el arma apareciendo en su mano. El disparo fue tan preciso que la pistola de Alex salió volando de su mano antes de que pudiera apretar el gatillo. Otro disparo, y uno de los hombres de Alex se cayó. Otro, sistemático, controlado. Cada bala encontraba su objetivo con precisión quirúrgica. Nikolai también se movía,
con su arma siguiendo a los objetivos, proporcionando fuego de cobertura mientras estallaba el caos. Me tiré al suelo, arrastrándome hacia la cobertura detrás de un pilar de hormigón, con los oídos zumbándome por los disparos. A través de la confusión, vi a Víctor avanzando hacia Alexe, que se agarraba la mano ensangrentada, con el rostro contorsionado por la rabia y el dolor. «No la toques», dijo Víctor, y su voz era la muerte misma. «No la mires, no respires en su dirección. ¿Me has entendido? Ella vino aquí por su propia voluntad». Alex escupió. «Ella es un lastre, Víctor. Lo sabes. Te destruirá. Entonces la dejaré hacerlo». Víctor apretó su arma contra la frente de Alex. «Pero tú no vivirás para verlo. Víctor, no lo hagas». Las palabras salieron de mi garganta. Él se quedó paralizado. Sus ojos encontraron los míos a través del suelo del almacén, salpicado de sangre. «Por favor», susurré, de pie con las piernas temblorosas. «No lo mates. No así. No por mi culpa. Intentó matarte. Falló. Tú ganaste. Tus hombres están vivos. La chica está a salvo y él está desarmado. Puedes acabar con esto sin más muertes». Caminé hacia ellos, pasando por encima de los cuerpos caídos, ignorando la advertencia que gritaba Nikolai. «Dijiste que te recordaba lo que Arena podría haber sido. Entonces, demuéstramelo. Demuéstrame quién podría ser Víctor Bulov si eligiera la misericordia en lugar de la venganza». El momento quedó suspendido y vi la guerra en sus ojos, el asesino que siempre había sido frente a algo más suave que yo había despertado de alguna manera. Entonces bajó el arma. «Tienes 24 horas para abandonar la ciudad», le dijo Víctor a Alexe. «Llévate a tus hombres, llévate tu negocio y vete. Si te veo a ti o a cualquiera de los tuyos después de la puesta de sol de mañana, la tregua habrá terminado. ¿Entendido?» Alexe, agarrándose la mano destrozada, asintió una vez antes de que sus hombres supervivientes lo ayudaran a marcharse. Cuando sus vehículos se alejaron rugiendo, Víctor se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos me hizo temblar las rodillas. «Podrías haber muerto», dijo en voz baja. «Tú también. Eso es diferente». «¿Por qué?» «Porque estás acostumbrada, porque tu vida vale menos que la mía». Acorté la distancia entre nosotros y alcé la mano para acariciarle la cara. «Te salvé una vez en aquella cafetería. ¿De verdad creías que iba a detenerme?» Sus brazos me rodearon, apretándome contra él con una fuerza desesperada. «Estás loca. Eres imprudente, completamente impredecible». Aprendí de la mejor. Se apartó lo justo para mirarme y luego me besó con más fuerza, más profundidad, más realidad que antes. Esto no era un adiós, era un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, Nikolai estaba de pie cerca, con aspecto agotado. «Jefe, tenemos que irnos. La policía llegará pronto». Víctor asintió, pero mantuvo su brazo alrededor de mí. «Lleva a Katarina a un lugar seguro. Asegúrate de que llegue a casa». Me miró. «Tú y yo tenemos que tener esa conversación ahora». «Aquí». «No». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «A algún lugar digno de la mujer que acaba de salvarme la vida 2 veces en 24 horas. El lugar al que me llevó Víctor no era otro refugio. Era un ático con vistas a la ciudad, ventanas de suelo a techo y una elegancia moderna que hablaba de una riqueza acumulada a lo largo de años, no de meses. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el apartamento, me di cuenta de que ese era su verdadero hogar, el lugar donde realmente vivía cuando no estaba huyendo de sus enemigos o planeando guerras. «Bienvenida», dijo suavemente, con la mano en mi espalda mientras me guiaba al interior, «al único lugar de esta ciudad donde puedo ser realmente yo misma». El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos ámbar y carmesí. Me acerqué a las ventanas y miré hacia las calles, muy por debajo, donde la gente normal vivía vidas normales, yendo a trabajos que odiaban, pagando facturas que no podían permitirse, preocupándose por cosas que ahora parecían increíblemente insignificantes. Ayer yo era una de esas personas. Ahora estaba de pie en un ático multimillonario con un hombre que había matado por mí, que había perdonado a un enemigo porque yo se lo había pedido, que me miraba como si yo fuera a la vez su salvación y su destrucción.
Cuéntame todo, le dije, sin apartarme de la ventana. No más secretos, no más medias verdades. Si estoy en esto, si realmente estoy en esto, necesito saber quién eres. Le oí moverse detrás de mí, sentí su presencia como un calor contra mi espalda. ¿Qué quieres saber? Empieza por Arena. Su reflejo apareció en el cristal junto al mío y vi cómo se tensaba su expresión. Ella era la hija de un jefe rival. Nos conocimos en una reunión neutral cuando yo tenía 25 años. Era apasionada, peligrosa, inteligente. No le tenía ningún miedo ni a mí ni a mi reputación. Levantó la mano, sin tocarme, pero cerca, flotando cerca de mi hombro. Nos enamoramos a pesar de nuestras familias. A pesar de la guerra que eso provocaría, estuvimos juntos 6 meses antes de que ella me dijera que estaba embarazada. ¿Qué pasó? Susurré. Intenté marcharme para construir algo legítimo, algo limpio para nuestro hijo. Pero no se puede abandonar esta vida así como así, Lena. Mis enemigos vieron debilidad, una oportunidad. El hermano de Alex, Dimitri, era el peor de todos. Secuestró a Arena y me exigió que entregara mi territorio. La voz de Víctor se volvió hueca. Me negué. Pensé que podía salvarla, que tenía tiempo. Pero Dimitri era más impulsivo que su hermano. Cuando irrumpí en su complejo, la encontré ya muerta. Un solo disparo en la cabeza. Llevaba muerta horas mientras yo planeaba su rescate. Me giré, enfrentándome por fin a él, y vi el viejo dolor grabado en cada arruga de su rostro. Por eso lo mataste. Lo maté lentamente, lo hice sufrir. No había arrepentimiento en su voz, ni remordimiento, y juré que nunca volvería a preocuparme por nadie, que sería el monstruo que todos temían, porque los monstruos no sienten pérdida. Pero tú sí sientes, dije en voz baja. Lo sientes todo, solo que lo ocultas mejor que la mayoría. Su mano finalmente me tocó, acariciándome la mejilla, hasta que apareciste tú, hasta que una camarera testaruda me agarró del brazo y me sacó de la muerte sin pensarlo 2 veces. ¿Sabes lo que vi en ese momento, Lena? Cuando me miraste en ese restaurante, cuando reaccionaste ante el peligro para salvar a una desconocida. ¿Qué? Vi a alguien que todavía creía que valía la pena salvar a las personas, incluso a alguien como yo. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo aclara la garganta. Sentí ese contacto por todas partes. Y supe al instante que no podía permitir que este mundo destruyera eso. No podía permitir que mis enemigos se llevaran otra vida inocente por estar cerca de mí. Así que me secuestraste por mi propio bien. Esbozó una sonrisa. Prefiero pensar que fue una protección agresiva. Y el hecho de que me parezca a ella, que te recuerde lo que perdiste, es irrelevante. Se acercó y pude sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. Sí, hay un parecido. Sí, algo en mí lo reconoció y respondió. Pero Lena, sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a ver la verdad en sus ojos. Tú no eres ella. Eres más suave donde ella era dura, instintiva donde ella era calculadora. Ves lo bueno en un hombre cubierto de sangre y pecado. Y de alguna manera imposiblemente, me haces querer ser digno de esa visión. Perdonaste a Alexi, susurré. Elegiste la misericordia. Yo te elegí a ti, tu manera de ser, tu creencia de que hay algo en mí que vale la pena salvar. Su frente se apoyó contra la mía. No sé si tienes razón. No sé si un hombre como yo puede ser otra cosa que el monstruo en el que me he convertido. Pero por ti, Lena, estoy dispuesto a intentarlo. El beso era inevitable, necesario. Sus labios reclamaron los míos con un hambre que hablaba de años de vacío que finalmente encontraban plenitud. Y yo respondí con igual desesperación. Aclara la garganta. Mis manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo hacia mí, necesitando sentir algo real después de un día de violencia y miedo. Me levantó sin esfuerzo y me llevó a través del ático hasta un dormitorio con vistas a la resplandeciente ciudad. La cama era enorme, cubierta de seda oscura que susurraba lujo contra mi piel mientras me acostaba. Última oportunidad, murmuró contra mi garganta, con las manos ya desabrochando los botones de mi camisa prestada. Aún puedes marcharte. Te daré dinero, una nueva identidad,
protección. Puedes desaparecer y vivir la vida que habrías tenido sin ti. Le quité la camisa, pasando mis manos por el paisaje marcado de cicatrices de su pecho y abdomen. No, yo elijo esto. Te elijo a ti. Entonces eres mía, no es una pregunta. Aclara la garganta. Es una afirmación de un hecho absoluto. Y yo no comparto, Lena. No hago cosas casuales. Si cruzamos esta línea, serás mía por completo en todos los sentidos que importan. Bien, lo atraje hacia mí porque estoy cansada de no pertenecer a nadie, de ser invisible, de ser solo otra camarera que lucha por sobrevivir en una ciudad a la que no le importa si vivo o muero. A mí me importa. Sus manos trazaron caminos de fuego por mi cuerpo. Siempre me importarás. Y cualquiera que intente hacerte daño aprenderá exactamente lo despiadado que puede ser Víctor Bulov cuando protege lo que es suyo. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, me provocó un calor en la parte baja del vientre. Por primera vez en mi vida, alguien me reclamaba, me elegía, me veía como algo precioso que merecía la pena proteger. Lo que siguió fue inevitable, necesario. Su tacto era dominante, pero sorprendentemente suave, sabiendo exactamente cómo hacerme jadear, cómo hacerme olvidar todas las razones racionales por las que aquello era una locura. Y cuando finalmente nos unimos, se sintió menos como sexo y más como sellar un pacto escrito con fuego y sangre. Después, mientras yacíamos enredados en sábanas de seda con las luces de la ciudad pintando patrones en nuestra piel, los dedos de Víctor trazaron círculos perezosos en mi cadera. «Tengo que contarte algo», dijo en voz baja. «Sobre tu padre». Me puse tensa. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, en un accidente de coche. No. Su mano se detuvo. Murió hace 3 años en prisión. Y antes de eso, trabajaba para mí. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Víctor se incorporó y me tiró con él. Así que nos quedamos uno frente al otro. Se llamaba Marcus Chen. Fue mi contable durante 5 años y se encargaba de las operaciones financieras. Era un buen hombre, leal, cuidadoso, pero se volvió codicioso. Empezó a desviar dinero y a esconderlo en cuentas en el extranjero. Sus ojos buscaron los míos. No sabía que tenía una hija. Nunca mencionó a su familia. Nunca trajo su vida personal al trabajo. Cuando descubrí el robo, le di a elegir, devolver el dinero y abandonar la ciudad o afrontar las consecuencias. Me temblaban las manos. Fue a la cárcel porque rechazó ambas opciones. Dijo que prefería acudir a las autoridades legítimas, confesar los delitos financieros y luego vivir mirando por encima del hombro por si yo tomaba represalias. Se aclara la garganta. Y así lo hizo. Víctor apretó la mandíbula. No tenía ni idea de que había dejado atrás a una niña de 10 años a la que le habían dicho que había muerto en un accidente. No tenía ni idea de que llevabas años viviendo en esta ciudad, luchando por sobrevivir mientras el dinero que había robado permanecía en cuentas a las que no podía acceder sin alertar a las autoridades. ¿Cómo sabías? Se me quebró la voz. ¿Cómo lo sabías? No lo sabía. No hasta que comprobé tus antecedentes después de llevarte al refugio. Lena Chen, hija de Marcus Chen, trabajando en Miller's Diner durante 6 años. Me esposó la cara y, de repente, todo cobró sentido. ¿Por qué me resultabas familiar? ¿Por qué? Algo en mí te reconoció, aunque nunca nos hubiéramos visto. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo sabías todo este tiempo. Sabías que mi padre te había robado. Y aún así te protegiste, te reclamaste, te elegiste. Me secó las lágrimas con los pulgares. Porque tú no eres los pecados de tu padre, Lena. Eres una mujer inocente que ha estado pagando por sus errores toda su vida. Viviendo en la pobreza, trabajando hasta el agotamiento, invisible para un mundo que debería haberte protegido. El dinero, susurré. El dinero que él robó es tuyo. Víctor se levantó, se dirigió a su armario y regresó con una carpeta. 3,2 millones de dólares depositados en cuentas fiduciarias bajo varias sociedades ficticias. Esta mañana mis abogados lo han transferido a tu nombre. Es dinero limpio, legítimo
Imposible de rastrear. Miré los documentos con la vista borrosa. No lo quiero. Ese dinero es dinero manchado de sangre. Es el legado de tu padre. Lo único bueno que logró hacer antes de que el orgullo lo destruyera. Víctor se arrodilló ante mí y me tomó las manos. Úsalo para ir a la escuela, iniciar un negocio, construir la vida que te mereces. O no lo toques. Déjalo reposar y crecer mientras decides lo que quieres. Pero es tuyo, Lena. No como pago, no como obligación, como justicia. ¿Qué sacas tú de esto? Le pregunté entre lágrimas. Tú me das dinero, protección, todo. ¿Qué quieres de mí? Todo. Su respuesta fue inmediata, absoluta. Quiero que te quedes para construir una vida aquí conmigo. Quiero despertarme cada mañana con tu rostro y saber que existe algo bueno en mi oscuro mundo. Quiero... Se detuvo. La vulnerabilidad se reflejó en sus rasgos. Quiero lo que tenía con Arena, pero mejor. Real, construido sobre la verdad en lugar de secretos. No sé cómo ser la novia de un mafioso. Una risa auténtica, cálida y genuina. Bien, no quiero una novia de mafioso. Quiero a Lena Chen, antigua camarera, salvadora obstinada, mujer lo suficientemente valiente como para entrar en un tiroteo para proteger a un monstruo. Tú no eres un monstruo. He hecho cosas monstruosas. Yo también ahora. Señalé la carpeta. Noqué a tu guardia. Robé tu coche. Casi nos mato a los dos. Me has vuelto a salvar. Y me has hecho perdonar la vida a un enemigo que puede que sea lo más peligroso que nadie me ha convencido de hacer nunca. Me atrajo hacia sus brazos. Los dos tendremos que vivir con las consecuencias de esta semana. Las personas que murieron en esa cafetería. Los hombres que cayeron en ese almacén. Las vidas que cambiaron irrevocablemente. ¿Podemos? Le susurré contra su pecho. ¿Podemos realmente construir algo bueno a partir de toda esta sangre y violencia? No lo sé. Su honestidad me dolió y me curó al mismo tiempo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por ti, Lena. Solo por ti. Nos quedamos así mientras la noche se adentraba en la ciudad. Dos personas dañadas aferrándose la una a la otra como si fueran salvavidas. Finalmente, el teléfono de Víctor vibró. Nikolai informaba de que Alexei y sus hombres habían abandonado la ciudad, que Katarina estaba a salvo en casa y que la investigación policial sobre el atentado en la cafetería se centraba en la teoría de una fuga de gas. De alguna manera, la vida continuaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa. Ahora, Víctor se apartó de la ventana desde donde había estado contemplando el amanecer. Ahora decides tú. Puedes coger el dinero y desaparecer. Yo lo arreglaré todo. Me aseguraré de que estés a salvo. O bien, extendió la mano. Puedes quedarte. Construye una vida aquí conmigo. No como mi posesión, no como mi sustituta de Arena, sino como mi compañera, mi igual, mi elección. Miré su mano extendida, marcada por cicatrices, fuerte, capaz de tanta violencia y tanta dulzura. Pensé en mi antigua vida, en el trabajo que había perdido en la cafetería, en el apartamento al que no podía volver, en la agotadora rutina de sobrevivir día a día sin esperanza de nada mejor. Y pensé en lo que me estaba ofreciendo. Peligro, sí, pero también protección. Incertidumbre, pero también posibilidades. Un hombre que había matado por mí, que me había perdonado la vida, que me miraba como si fuera la respuesta a unas plegarias que nunca se había atrevido a pronunciar. Era una locura, una completa y absoluta locura. Le cogí la mano. Me quedo, dije con firmeza, pero con una condición, dime cuál. No más secretos, no más protección a través de la ignorancia. Si estoy en esta vida, estoy completamente en ella. Quiero saberlo todo. Tus negocios, tus enemigos, tus planes. Quiero ser tu compañera en la verdad, no solo una civil a la que proteges. Algo parecido al respeto y al miedo se reflejó en su rostro. Eso es un conocimiento peligroso, Lena. Ayer entré en un almacén lleno de hombres armados. Creo que puedo manejar el peligro. Le apreté la mano.
Además, necesitas a alguien a tu lado que no tenga miedo de decirte cuando estás siendo un criminal controlador y sobreprotector. ¿Es eso lo que serás? Mi conciencia, entre otras cosas. Lo acerqué a mí, poniéndome de puntillas para besarlo suavemente. Seré tu recordatorio de que los monstruos pueden elegir ser hombres, que el poder no tiene por qué significar crueldad, que incluso en tu oscuro mundo hay espacio para algo bueno. O eres muy valiente o muy tonto. Probablemente ambas cosas. Sonreí contra sus labios, pero soy completamente tuya. Así que más te vale merecerlo, Víctor Volkov. Pasaré el resto de mi vida intentando estarlo. Y, de alguna manera, aunque pareciera imposible, le creí. 6 meses después, estaba en ese mismo ático, con un vestido que costaba más que mi salario anual, contemplando la ciudad que había intentado destruirme y había fracasado. Víctor apareció detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos, y yo me recosté en su sólida calidez. El restaurante había sido reconstruido. Danny había sobrevivido con heridas leves y ahora dirigía un restaurante que le había comprado con el dinero de mi herencia. El señor Peterson lo visitaba todas las semanas y seguía dejando propinas de $5, aunque el café era gratis. Los gemelos Collins, que habían sobrevivido milagrosamente al estar en el baño durante la explosión, me enviaban tarjetas de agradecimiento todos los meses. Alexia había cumplido su palabra, abandonando la ciudad y llevándose consigo a su organización. Víctor había empezado a legalizar parte de su negocio, invirtiendo en empresas legales, construyendo poco a poco algo que no requiriera violencia para mantenerse. No era limpio, no era sencillo, pero era real. Tengo remordimientos, murmuró Víctor contra mi cuello. Todos los días me daba la vuelta en sus brazos, pero nunca me he arrepentido de ti. Bien, me besó suavemente. Porque ahora estás atada a mí, señora Bulov. Bajé la mirada hacia el anillo que llevaba en el dedo. Sencillo, elegante, nada que ver con las ostentosas joyas que solía preferir su mundo. Nos habíamos casado en secreto, con solo Nikolai y un juez de paz presentes. Sin familia, sin espectáculo, solo nosotros eligiéndonos de nuevo ante los ojos de la ley. Señora Bulov, repetí, probando cómo se sentía. Todavía suena extraño. Te acostumbrarás. Su mano se movió hacia mi estómago, donde nuestro futuro comenzaba a crecer, especialmente cuando hay un pequeño Volkov corriendo por ahí, embarazada de 3 meses. Otra vida que comienza de las cenizas de la anterior. Otra oportunidad para construir algo bueno. ¿Crees que Arena lo habría aprobado? Pregunté en voz baja. Víctor lo pensó, con la mano protectora sobre mi vientre a un plano. Creo que me habría dicho que era un idiota por enamorarme de alguien aún más terco que ella, y luego te habría dado consejos sobre cómo manejarme. Sonrió con ternura y tristeza. Le habrías caído bien, Lena, y habría querido que yo fuera feliz. ¿Lo eres? Busqué sus ojos, feliz, más de lo que jamás creí posible. Él me atrajo hacia sí. Me salvaste la vida aquella noche en la cafetería. Pero la verdadera salvación llegó después, cuando me salvaste de convertirme en el monstruo en el que me estaba transformando. Cuando me mostraste que aún quedaba algo humano por lo que valía la pena luchar. Nos salvamos mutuamente, le corregí. Tú me diste una vida que merecía la pena vivir, un propósito más allá de la simple supervivencia. Entonces estamos en paz. Nunca. Le besé profundamente, volcando todo lo que sentía en ese único momento. Siempre te deberé una vida salvada, lo que significa que estás atado a mí para siempre. Para siempre. Pream repitió la palabra como un voto. Puedo vivir con eso. Afuera la ciudad continuaba con su ritmo eterno. La gente vivía, moría, luchaba, prosperaba. En algún lugar allá abajo, una camarera servía café a desconocidos. En algún lugar, una joven tomaba una decisión que lo cambiaría todo. En algún lugar, la vida transcurría en todo su caos desordenado, complicado y hermoso. Pero aquí arriba, en ese momento, yo tenía todo lo que necesitaba. Un hombre que me amaba con locura. Un futuro que crecía dentro de mí. Y la dura certeza de que, a veces, los peores momentos de tu vida pueden conducir a los mejores.
Había arrastrado a un desconocido a una cocina y nos había salvado a ambos de una explosión. Lo que entonces no sabía era que la verdadera explosión, la que destrozaría y reconstruiría toda mi existencia, aún estaba por llegar, y no habría cambiado ni un solo segundo de ella. «Ven», dijo Víctor, tirando de mí hacia el dormitorio. «Tenemos unas horas antes de la reunión con los inversores. Déjame mostrarte lo feliz que me haces». Me reí y dejé que me guiara. Este hombre peligroso que era mío, esta vida que era nuestra, este amor imposible que había florecido entre sangre y fuego. La bomba que estalló fuera de aquel restaurante había destruido por completo mi antigua vida, pero de aquellas cenizas habíamos construido algo extraordinario. Y eso solo era el principio.